La lluvia amenazaba con borrar el sendero. Elena se detuvo frente a la tranquera podrida, sintiendo cómo el barro helado le empapaba los zapatos gastados. En su mano derecha, los nudillos blancos apretaban el asa de cuero cuarteado de una maleta vieja, el único equipaje que resumía 26 años de vida. En su vientre, abultado por los 6 meses de embarazo, el niño dio una patada brusca, como si también él sintiera el miedo de no tener a dónde ir. El viento soplaba entre las ramas desnudas de los sauces, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a leña húmeda. Elena respiró hondo, tragándose las lágrimas que llevaban horas queriendo asomar. Sabía que si lloraba ahora, el peso de estar sola terminaría por aplastarla contra el fango. Dejó la maleta en el suelo con cuidado y metió la mano en el bolsillo de su abrigo raído. Sus dedos temblorosos rozaron un objeto pequeño, frío y metálico. Era una llave de bronce, oscurecida por el óxido y el tiempo, que su madre le había entregado en su lecho de muerte con la promesa de que, cuando el mundo le cerrara todas las puertas, esa pequeña pieza le abriría la única que verdaderamente importaba. Frente a ella se alzaba la silueta lúgubre de una casa devorada por el monte, con el techo hundido en un costado y las ventanas tapiadas con maderas grises. Cualquiera habría visto ruinas, cualquiera habría dado media vuelta para buscar refugio en la caridad ajena. Pero Elena no era cualquiera. Era una mujer forjada en la resignación y el trabajo duro, y en ese instante, al mirar el candado herrumbrado que encadenaba la entrada principal, supo que no había vuelta atrás. Insertó la llave de bronce. El metal chirrió, oponiendo resistencia, como si la propia casa la estuviera poniendo a prueba. Elena cerró los ojos, apretó los dientes y giró la muñeca con una fuerza que no sabía que tenía. El candado cedió con un chasquido seco que resonó en la inmensidad del campo solitario. Empujó la madera astillada, pero antes de dar el primer paso hacia el interior oscuro, un sonido gutural la paralizó en el umbral. Si alguna vez sentiste que la vida te empujó a un lugar que parecía el final, pero terminó siendo exactamente el comienzo de todo, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo esto. Escribe tu ciudad y tu estado, porque esta historia fue hecha para llegar a donde la gente de bien más la necesita. Dale like y suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos, porque la providencia siempre tiene un camino preparado para los que no se rinden. En los pueblos del campo, en otros tiempos, historias como estas se contaban entre ríos y caminos de tierra. Se hablaban en voz baja al calor de un fogón encendido, mientras las manos callosas de las abuelas desgranaban el maíz y la memoria. Elena había nacido en uno de esos valles olvidados, donde el trabajo empieza antes de que el sol despunte y termina cuando el cuerpo ya no responde. Era una mujer de mirada mansa, pero de espíritu inquebrantable, moldeada desde muy temprano por las ausencias. Su padre se había marchado cuando ella apenas aprendía a caminar, dejando tras de sí un silencio espeso que su madre llenó con dobles jornadas lavando ropa ajena en las frías aguas del arroyo. De su madre, Elena heredó la decencia, la resistencia y esa llave de bronce que guardaba como un amuleto secreto. La vida le había ido arrebatando a sus pilares uno a uno, sin prisa pero sin pausa. Primero fue la abuela, que se marchó en un invierno crudo, dejando el viejo solar familiar a merced de las enredaderas y el olvido. Luego, hace apenas 2 años, fue su madre, cuyo corazón cansado simplemente dejó de latir una madrugada de noviembre, con olor a café recién colado flotando en el ambiente. Cada pérdida le había ido arrancando un pedazo de red, dejándola cada vez más desprotegida frente a un mundo que rara vez perdona la debilidad. Pero Elena nunca aprendió a quejarse. Sus manos callosas habían de sembrar la tierra seca, de fregar pisos de baldosas ajenas hasta hacerlos brillar, y de zurcir esperanzas donde solo había desgarros. Creía firmemente en que el trabajo honesto y la fe en Dios siempre traen recompensa, aunque a veces el cielo pareciera sordo a sus plegarias. Fue esa misma inocencia, esa necesidad profunda de creer en la bondad ajena, la que la llevó a confiar en Mateo. Él había llegado al pueblo con promesas de un futuro mejor, con palabras dulces que sonaban a refugio para una mujer que llevaba demasiado tiempo sosteniendo su mundo en absoluta soledad. Elena le entregó su confianza, sus ahorros magros y su corazón entero. Juntos alquilaron un cuarto pequeño en las afueras del pueblo vecino, y por un tiempo breve, ella creyó que la providencia por fin le sonreía. Limpiaba la casa, cocinaba con lo poco que había, y soñaba con formar esa familia que la vida le había negado. Cuando descubrió que llevaba un hijo en el vientre, sintió que todas las semillas que guardó la oscuridad durante sus años de luto por fin iban a florecer.
Se imaginó un atardecer dorado, con su niño corriendo por un patio limpio, mientras Mateo volvía del trabajo. Pero los cobardes no soportan el peso de las responsabilidades verdaderas. La noticia del embarazo no trajo alegría, sino un silencio espeso y miradas esquivas. Mateo empezó a llegar tarde, oliendo a alcohol y a perfumes baratos, respondiendo con gritos a las preguntas mansas de Elena. La ilusión de un hogar seguro se resquebrajó con la misma rapidez con la que se seca la tierra en tiempo de sequía. El golpe final no llegó con un aviso, sino con la crueldad que solo tienen los oportunistas codiciosos. Fue una noche de martes, con el viento aullando y amenazando tormenta. Elena había preparado un caldo caliente, esperando pacientemente junto a la mesa de madera coja. Cuando la puerta se abrió, Mateo no venía solo. Lo acompañaba una mujer de mirada altiva y ropas vistosas. Sin el menor rastro de vergüenza, él le dijo a Elena que empacara sus cosas de inmediato. Le explicó, con una frialdad que le heló la sangre, que ya no había lugar para ella allí, que la dueña de la casa era ahora la mujer que lo acompañaba, y que un hijo no deseado era un ancla que él no pensaba arrastrar. Elena no gritó, no suplicó. El miedo a quedarse en la calle, sola y desamparada frente a un mundo cruel, le apretó la garganta como una garra de hierro, pero su dignidad fue más fuerte. Tragó saliva, sintiendo el sabor amargo de la traición, y caminó hacia el rincón donde guardaba sus pocas pertenencias. Metió 2 mudas de ropa, una manta de lana gastada y un par de zapatos en su maleta vieja. No se llevó nada que él le hubiera comprado, que de por sí era casi nada. Al cruzar el marco de la puerta, Mateo le lanzó un billete arrugado al suelo, diciendo que con eso le alcanzaba para el pasaje de autobús a ninguna parte. Elena lo miró a los ojos por última vez. No recogió el billete. Le respondió, con una voz que no tembló, que el dinero mal habido no compraba la paz y que Dios se encargaría de cobrar las cuentas a su debido tiempo. Salió a la calle oscura. El sonido de la puerta cerrándose a sus espaldas fue el trueno que anunció la tormenta. Caminó sin rumbo fijo por las calles empedradas del pueblo, sintiendo el frío calarle hasta los huesos. Las luces de las casas se apagaban una a una. Nadie iba a abrirle la puerta a una mujer embarazada en mitad de la noche. El miedo al chisme del pueblo y a los problemas ajenos siempre pesa más que la caridad. Fue entonces, sentada en la banca helada de la plaza principal, abrazando su vientre para darle calor a su hijo, cuando recordó el viejo solar de su abuela. Estaba a leguas de distancia, en un rincón olvidado donde la tierra se vuelve salvaje y los caminos desaparecen. Un lugar del que la gente hablaba con recelo, afirmando que estaba maldito por el abandono. Pero para Elena, empezar de cero en unas ruinas era mejor que mendigar piedad a quienes no tenían alma. El viaje a pie fue un calvario de polvo, hambre y fatiga. Caminó durante 2 días por el borde de la carretera, aceptando apenas un aventón en la parte trasera de un camión lechero que la dejó a varios kilómetros de su destino. Cuando por fin sus pies llagados pisaron el camino de tierra que conducía a la vieja propiedad, el sol comenzaba a esconderse tras los cerros, tiñendo el cielo de un tono cobrizo y melancólico. El entorno era abrumador. El monte había reclamado lo que antes fue un patio limpio. Los matorrales espinosos se alzaban como muros naturales, y el olor a hierba fermentada y madera podrida lo inundaba todo. Al acercarse a la casa, el silencio era tan profundo que le zumbaban los oídos, roto únicamente por el crujir de sus propios pasos sobre las hojas secas. Fue entonces cuando llegó a la tranquera y usó la llave de bronce. Y fue entonces, al abrir la puerta de madera astillada, cuando escuchó el gruñido. A través de la penumbra del porche, entre los escombros de lo que alguna vez fue una mecedora, vio 2 ojos amarillos brillando en la oscuridad. Era una perra callejera. Estaba en los huesos, con el pelaje enmarañado y lleno de lodo, pero su vientre, al igual que el de Elena, estaba abultado por la vida que gestaba. El animal demostraba los dientes, temblando de pavor, dispuesta a defender su refugio miserable contra cualquier intruso. Elena soltó el asa de la maleta vieja. No sintió miedo, sino una punzada de profunda comprensión. Las 2 eran madres solitarias, traicionadas por el mundo, buscando un rincón donde parir en paz. Con movimientos lentos, Elena se arrodilló en el suelo de tierra apisonada del porche, ignorando el dolor en sus articulaciones. Le habló a la perra con voz suave, prometiéndole que no venía a echarla, que en ese lugar olvidado había espacio para las 2. Minutos que parecieron horas transcurrieron en una tensión absoluta, hasta que el animal bajó las orejas y dejó escapar un gemido lastimero,
recostando su cabeza cansada sobre sus propias patas. Elena cruzó el umbral. El interior de la casa olía a encierro y a polvo acumulado por décadas. Las telarañas colgaban de las vigas como cortinas fantasmales, y la humedad había dibujado mapas oscuros en las paredes. Sin embargo, al tocar la piedra fría del fogón apagado, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Podía limpiarlo, podía repararlo. Aquí nadie la juzgaría, nadie la humillaría. Pero lo que Elena aún no sabía era que esa misma noche, mientras intentaba encender el primer fuego para espantar el frío, alguien más observaba la casa desde la espesura del monte. Alguien que llevaba años esperando que esa propiedad quedara legalmente abandonada para adueñarse de la tierra, y que no estaba dispuesto a permitir que una forastera arruinara sus planes. El primer amanecer llegó con una luz lechosa que se colaba por las grietas del techo hundido, dibujando franjas de polvo suspendido en el aire gélido de la habitación. Elena abrió los ojos despacio, sintiendo el cuerpo entumecido y el frío mordiéndole las articulaciones. Había pasado la noche acurrucada en un rincón sobre su manta gastada, usando la maleta vieja como almohada, con las rodillas encogidas para proteger el calor de su vientre. A pocos metros de ella, cerca de la puerta entreabierta, la perra callejera dormía enroscada sobre sí misma. El animal respiraba con dificultad, emitiendo un silbido ronco en cada exhalación. Su pelaje sucio apenas se movía, y de vez en cuando un temblor violento le sacudía el cuerpo famélico. Estaba asustada, enferma y al límite de sus fuerzas, exactamente igual que Elena en ese primer instante en que la realidad del abandono amenazó con aplastarla. Pero en el campo, el que se rinde ante el frío no amanece al día siguiente. Elena se apoyó en la pared desconchada para ponerse en pie. Las lumbares le protestaron con una punzada sorda, y el niño en su vientre se movió con pesadez, como si también él despertara esa nueva y cruda realidad. El olor a encierro, a humedad acumulada y a madera podrida, era asfixiante. Sin embargo, no había tiempo para lamentos. Lo primero era la lumbre. Una casa sin fuego es solo un montón de escombros fríos, y ella había venido a empezar de nuevo, a devolverle el alma a ese solar olvidado. Salió al porche pisando con cuidado para no despertar a la perra, que apenas entreabrió un ojo ambarino y desconfiado al sentir sus pasos. El aire de la mañana era cortante, con ese aroma inconfundible a rocío y a tierra mojada que precede al invierno. El patio era un mar de maleza alta y espinas, pero entre los matorrales, Elena logró recolectar ramas secas, cortezas caídas de los viejos mezquites y un puñado de hojas crujientes. Sus manos callosas, acostumbradas a no pedir tregua, rompieron la madera con determinación. Volvió al interior y se arrodilló frente a la estructura de piedra ennegrecida de la cocina. Le tomó casi media hora y varios fósforos húmedos, pero finalmente una pequeña llama amarilla cobró vida. El humo picó en sus ojos, haciéndola lagrimear. Pero pronto el olor a leña quemada reemplazó al hedor del abandono. Ese primer fogón encendido fue su primera victoria. El calor comenzó a irradiar tímidamente, acariciando las paredes que llevaban décadas sin sentir la presencia de los vivos. Pero el fuego necesita agua para que haya vida. Elena tomó un cubo de zinc abollado que encontró tirado bajo una mesa coja y salió en busca del viejo pozo que recordaba de las historias de su madre. Lo halló en la parte trasera del terreno, casi devorado por una enredadera de espinas gruesas. El brocal de ladrillo estaba cubierto de musgo verde y resbaladizo. Al asomarse, el olor a profundidad, a piedra mojada y a agua estancada le subió por la nariz. La cuerda de cáñamo estaba podrida en varias partes, pero la polea de hierro aún giraba con un chirrido agudo que rompió el silencio del valle. Lanzó el cubo al fondo. El sonido del chapoteo lejano fue música para sus oídos. Tirar de la cuerda hacia arriba, con el peso del agua y su propio vientre abultado desequilibrándola, requirió un esfuerzo sobrehumano. La soga le raspó las palmas, abriendo viejas grietas en su piel, pero Elena apretó los dientes y tiró. Cuando el cubo asomó por el borde, el agua estaba turbia, llena de restos de hojas, pero era dulce y fría. Llevó el agua hasta la casa, la filtró con un retazo de tela limpia que sacó de su equipaje y la puso a hervir sobre el fuego. Mientras las burbujas comenzaban a romper la superficie, Elena sacó de su bolsillo un trozo de pan duro, el último que le quedaba. Lo partió exactamente por la mitad. Caminó despacio hacia el rincón donde la perra la observaba, con las orejas gachas y el rabo metido entre las patas. Elena dejó el trozo de pan en el suelo, a una distancia prudente, y retrocedió. Le dijo en voz baja que comiera, que en esa casa las dos iban a tener que compartir la miseria
hasta que llegara la abundancia. El animal olfateó el aire, arrastró el vientre por el suelo de tierra apisonada y, con un movimiento rápido, devoró el pan. Luego, por primera vez, no le gruñó. Solo soltó un suspiro largo y apoyó el hocico en el suelo, mirando a Elena con una gratitud silenciosa. En ese momento, las dos madres sellaron un pacto de supervivencia. Los siguientes 3 días fueron un torbellino de trabajo agotador. Elena se propuso limpiar la casa habitación por habitación, como si al barrer el polvo estuviera barriendo los fracasos de su pasado. Fabricó una escoba tosca atando ramas de retama a un palo de escoba quebrado. El sonido de las ramas rasando el suelo de tierra y baldosas rotas se convirtió en el ritmo de sus días. Sacó nidos de ratones secos, telarañas gruesas como fieltro y hojas marchitas que el viento había empujado por las rendijas. El cansancio era brutal. A media tarde, los pies se le hinchaban tanto que debía quitarse los zapatos, y el dolor en la parte baja de la espalda la obligaba a sentarse en el porche, respirando agitadamente. Pero cada vez que sentía que no podía más, miraba a la perra. El animal había dejado de temblar. Aunque seguía débil, ahora se atrevía a caminar detrás de ella, siguiendo sus pasos a una distancia respetuosa, como un reflejo de la propia esperanza de Elena, que poco a poco empezaba a ponerse en pie. El hambre, sin embargo, se convirtió en un problema práctico que no podía resolver barriendo. Las provisiones que traía se habían agotado, solo le quedaba agua hervida y un puñado de sal. La cuarta mañana, el estómago le rugió con tanta fuerza que sintió mareos al intentar levantarse. Sabía que no podía caminar hasta el pueblo más cercano sin arriesgarse a desmayarse en el camino, y mucho menos podía dejar sola la propiedad ahora que había logrado cerrar la puerta por las noches. Se sentó frente al fogón, mirando las brasas rojas, pidiéndole a la providencia, con el corazón en la mano, que no la dejara morir de mengua en el mismo lugar donde había venido a buscar la vida. Fue entonces cuando escuchó los pasos. No eran los pasos sigilosos de un animal, sino el crujir rítmico de unas botas pisando la hojarasca del camino de entrada. La perra levantó la cabeza de inmediato, erizó el pelo del lomo y soltó un ladrido ronco, grave, plantándose frente a la puerta como un escudo protector. Elena sintió que el pulso se le aceleraba. Se puso de pie con dificultad, agarró un leño grueso del suelo y se acercó a la ventana tapiada, espiando por una rendija entre las maderas. Afuera, bajo la luz dura del mediodía, no estaba el hombre codicioso que la había echado a la calle, ni tampoco un emisario del miedo. Era una mujer mayor. Llevaba un vestido de algodón descolorido por los lavados, un delantal a cuadros y un sombrero de paja de ala ancha que le ensombrecía el rostro arrugado como corteza de nogal. En sus manos sostenía una canasta de mimbre cubierta con un paño blanco. La mujer se detuvo a unos pasos del porche, mirando la columna de humo que salía de la chimenea remendada. Elena soltó el leño, empujó la puerta con lentitud y salió al porche. La perra se mantuvo a su lado, gruñendo bajo. Las dos mujeres se miraron en silencio durante un largo instante. El viento sopló, meciendo las ramas de los sauces y trayendo el olor a tierra seca y a maíz tostado que emanaba de la canasta. La anciana fue la primera en hablar. Con una voz rasposa pero firme, se presentó como doña Rosa, vecina de unas tierras que quedaban cruzando el arroyo seco a más de 1 legua de allí. Le explicó que llevaba días viendo el hilo de humo subir desde la casa abandonada. Dijo que en el pueblo se rumoreaba que unos vagabundos habían tomado la propiedad, o peor aún, que los espíritus de los antiguos dueños habían encendido el horno para calentar sus penas. Pero que ella, que no creía en cuentos de aparecidos ni le temía a los vivos, había decidido venir a ver con sus propios ojos quién se atrevía a perturbar el descanso de esas ruinas. Al mirar a Elena de arriba abajo, la mirada dura de doña Rosa se suavizó al detenerse en el vientre abultado. Elena, con la dignidad intacta y la voz serena, le respondió que no era un espíritu ni una ladrona. Le dijo que era la nieta de la dueña original, que había llegado con una maleta vieja y la intención de empezar de cero, porque a veces la vida no te deja más opciones que volver a las raíces. Le explicó que esa tierra era suya por herencia de sangre y de dolor, y que no pensaba irse. Doña Rosa asintió despacio. Sin pedir permiso, subió el pequeño escalón del porche, ignorando el gruñido de la perra, y le entregó la canasta. Le dijo que una mujer encinta no podía alimentarse solo de humo y de orgullo. Dentro del paño blanco había media docena de huevos frescos,
un queso de cabra envuelto en hojas de plátano y unas tortillas de maíz que aún conservaban el calor del comal. El olor de la comida golpeó a Elena con tanta fuerza que sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se obligó a no derramar ninguna. Agradeció el gesto con una inclinación de cabeza, sabiendo que en el campo aceptar comida de un vecino es aceptar un lazo que no se rompe fácilmente. Se sentaron juntas en los escalones de madera crujiente, bajo la sombra del techo del porche. Mientras Elena comía despacio, cuidando de no devorar por la ansiedad del hambre, y le pasaba pequeños pedazos de tortilla a la perra, doña Rosa comenzó a hablar. Sus palabras no eran un interrogatorio, sino un regalo envuelto en memoria. Le contó a Elena la historia que su madre nunca tuvo el valor de relatarle completa. Le relató, en fragmentos lentos como el goteo de la lluvia, que ese rancho no siempre había sido un lugar triste. En tiempos de sus abuelos, era la tierra más fértil del valle. Pero la desgracia tiene la costumbre de anidar donde hay demasiada felicidad. Le contó que su abuelo no murió de viejo, sino que lo mató la desesperación tras una sequía de 3 años que agrietó la tierra y le secó el alma. Dijo que la abuela de Elena, al quedar sola y viuda, cerró las puertas y ventanas, dejando que el monte se comiera los cultivos, porque no soportaba ver florecer la tierra sin el hombre que la había sembrado. La casa se enfermó de la misma tristeza que su dueña. Por eso la gente del pueblo dejó de pasar por el camino, porque el dolor, cuando es tan grande, se vuelve contagioso. Elena escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra de la anciana encajaba en el rompecabezas de su propia historia. Entendió por qué su madre había huido de allí y por qué le había entregado esa llave de bronce como último recurso. No era solo un pedazo de metal, era el peso de una herencia de resistencia. Pero doña Rosa no había caminado una legua solo para contar historias de muertos. Su tono de voz se volvió más grave, casi un susurro áspero, al advertirle a Elena de los vivos. Le dijo que su llegada no había pasado desapercibida. En el pueblo ya se sabía que alguien había abierto el candado, y le advirtió que un hombre poderoso de la zona, don Elías, llevaba años rondando la propiedad, esperando que los impuestos atrasados y el abandono le permitieran reclamar las tierras por unos cuantos pesos. Le dijo que ese hombre no era gente de bien, que era de los que no soportan que una cerca se levante sin su permiso, mucho menos si la que levanta la cerca es una mujer sola, sin marido que la defienda y con un hijo a cuestas. En ese instante el frío no vino del viento, sino de adentro. Elena sintió el peso aplastante de la vulnerabilidad. Estaba sola en medio de la nada, con una casa que se caía a pedazos, un hijo a punto de nacer, una perra enferma y ahora un enemigo que ni siquiera conocía, pero que ya deseaba su ruina. La tentación de empacar su maleta vieja y huir en la oscuridad de la noche cruzó por su mente durante un segundo aterrador. Si alguna vez sentiste que el mundo entero se ponía de acuerdo para derribarte, justo cuando estabas intentando ponerte de pie, si has conocido el terror de enfrentar la maldad humana teniendo solo tus manos limpias para defenderte, comparte este relato con alguien que necesite fuerza hoy y dale like a este vídeo. Porque es en estos momentos, cuando todo parece perdido, cuando se demuestra de qué está hecha la gente que no se rinde. Elena miró sus manos callosas, apoyadas sobre su vientre redondo. Luego miró a la perra, que ahora dormitaba plácidamente a sus pies, confiando ciegamente en ella. Levantó la vista hacia doña Rosa, y con una voz que sorprendió a la propia anciana por su firmeza, respondió que don Elías podía tener mucho dinero y mucha influencia, pero que esa tierra estaba pagada con el sufrimiento de su sangre. Le dijo que no se iba a ir, que no había caminado tantos kilómetros para cederle el futuro de su hijo a un buitre. Doña Rosa sonrió apenas, una mueca que estiró las arrugas de sus ojos. No dijo nada más. Se levantó, sacudió el polvo de su delantal, recogió su canasta vacía y le dijo que volvería en unos días con semillas de calabaza, porque la tierra, por más triste que esté, siempre reconoce las manos de quien quiere trabajarla. La rutina de los días siguientes se estableció con un ritmo marcado por la necesidad y la esperanza. Elena comenzó a ordenar el exterior. Con un machete oxidado que encontró en el cobertizo, empezó a cortar la maleza que asfixiaba la entrada. Cada golpe de la hoja contra las ramas gruesas era un grito de supervivencia. El sonido seco del metal contra la madera resonaba en el valle, anunciando que la casa volvía a tener dueña. Las manos se le llenaron de ampollas que luego se endurecieron, convirtiéndose en callos gruesos que la enorgullecían. Logró reparar una gotera del techo usando unas planchas de zinc viejo y ramas de pino para hacer peso. Limpió los vidrios empañados de la única ventana entera, permitiendo que el atardecer dorado bañara el interior de la sala con una luz cálida y acogedora.
La perra, a la que Elena decidió llamar simplemente compañera, reflejaba el cambio del entorno. Ya no arrastraba el vientre por el suelo ni temblaba con las corrientes de aire. Ahora caminaba a paso firme detrás de Elena, con el rabo en alto, atenta a cualquier sonido del monte. El animal había recuperado el brillo en los ojos y por las noches se echaba junto al fogón encendido, emitiendo pequeños ronquidos que a Elena le hacían sentir que ya no estaba sola en el mundo. El lugar comenzaba a respirar de nuevo. El olor a humedad fue reemplazado por el aroma constante a leña de mezquite, a tierra recién barrida y a hierbas silvestres que Elena recolectaba para hacerse infusiones. Había encontrado un rincón de paz. Había logrado establecer un orden dentro del caos, y por primera vez en muchos meses, al acariciar su vientre mientras miraba las estrellas por la ventana, sintió que su hijo nacería en un hogar verdadero. Pero la tranquilidad en el campo es a menudo solo el silencio que precede a la tormenta. Lo que Elena aún no sabía era que el humo de su chimenea y el sonido de su machete habían llegado a oídos de quienes no perdonan la osadía de los humildes, y que la verdadera prueba para conservar su refugio no iba a venir de la dureza de la tierra, sino de la codicia de los hombres. Las mañanas en el valle comenzaron a teñirse con el aliento helado del invierno que se avecinaba. La escarcha cubría los pastizales con un manto blanco y frágil que crujía bajo los pies, y el aire olía a pino húmedo y a leña quemada. Elena había logrado establecer una rutina que le daba un sentido de propósito a sus días. Se levantaba antes de que el sol asomara tras los cerros, avivaba las brasas del fogón encendido y preparaba una infusión de hojas de naranjo silvestre que le calentaba el estómago y le calmaba las náuseas que aún la asaltaban de vez en cuando. La casa, aunque herida por los años de abandono, empezaba a oler a limpio, a jabón de lejía y a tierra humedecida. Sin embargo, el peso de la soledad seguía rondando en las esquinas oscuras de las habitaciones, recordándole que una mujer sola con un niño en el vientre era un blanco fácil en un mundo que rara vez perdona la vulnerabilidad. Fue en una de esas madrugadas de niebla espesa cuando la providencia le envió una respuesta que no esperaba. Elena estaba en el porche, intentando desatar un nudo rebelde en la cuerda del pozo con sus manos callosas y entumecidas por el frío, cuando compañera levantó las orejas. La perra no gruñó ni erizó el lomo, como solía hacer cuando percibía un peligro. Simplemente se sentó sobre sus patas traseras, moviendo la cola con una lentitud cautelosa, y clavó sus ojos ambarinos en la bruma que cubría el camino de tierra. De entre la niebla blanca emergió la silueta de un hombre. Caminaba despacio, arrastrando ligeramente la pierna izquierda con un compás rítmico que hablaba de una vieja lesión mal curada. Llevaba un sombrero de ala corta desgastado, un poncho de lana gruesa color ceniza y cargaba al hombro un hacha de mango largo. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. El instinto de huida, forjado a base de traiciones pasadas, le tensó los músculos de la espalda. Apretó la cuerda del pozo contra su pecho y dio un paso hacia atrás, buscando el refugio del umbral de su puerta. Pero el hombre no se acercó a la casa. Se detuvo a unos 50 metros, justo donde la cerca de alambre de púas del lindero sur había cedido ante el peso de los años y las enredaderas. Sin mirar hacia el porche, sin levantar la voz para anunciar su presencia, el desconocido bajó el hacha, se quitó los guantes de cuero raído y comenzó a trabajar. Elena lo observó en silencio, oculta a medias por la sombra del techo de zinc. El sonido metálico de las pinzas cortando el alambre viejo y el golpe sordo de la madera contra la tierra resonaron en el silencio del valle. Trabajó durante más de 2 horas sin pausa. Cuando el sol finalmente rompió la niebla, bañando el campo con una luz pálida, el hombre recogió sus herramientas, dejó un montón de postes nuevos apilados ordenadamente junto a la cerca reparada y se marchó por el mismo camino de tierra por el que había llegado, sin haber pronunciado una sola palabra. Al día siguiente, la escena se repitió. Esta vez, el hombre apareció cerca del mediodía. El olor a sudor y a madera recién cortada flotaba en el aire, mientras él se dedicaba a echar un tronco de mezquite seco que había caído cerca del arroyo. Elena, que estaba lavando su única muda de ropa en una tina de zinc, no le quitaba los ojos de encima. Su experiencia con Mateo le había enseñado que los hombres que llegan sin ser llamados siempre terminan cobrando un precio demasiado alto por su presencia. Pero este forastero no pedía nada. No la miraba con lástima ni con codicia, ni con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo. Solo cortaba la leña, apilaba los troncos con precisión metódica y antes de irse,
Dejaba la mitad del trabajo acomodado cerca del porche, a una distancia que respetaba el espacio de Elena. Fue al cuarto día cuando el silencio finalmente se rompió. Elena había preparado un jarro de café de olla, endulzado con un trozo de panela que doña Rosa le había traído en su última visita. El aroma fuerte y tostado del café inundaba el patio, mezclándose con el olor a tierra seca. Cuando el hombre terminó de asegurar el último poste del corral trasero, Elena caminó despacio hacia él. Compañera trotaba a su lado, tranquila, reflejando la curiosidad mansa de su dueña. Elena le ofreció el jarro de peltre humeante. Le dijo, con una voz suave pero firme, que el trabajo ajeno no se desprecia, pero que ella no tenía dinero para pagar jornales a nadie y que prefería las cuentas claras antes de que se acumularan las deudas. El hombre se quitó el sombrero, revelando un rostro surcado por arrugas profundas y unos ojos oscuros que parecían haber visto demasiados inviernos. Tomó el jarro con ambas manos, sintiendo el calor del metal, y dio un sorbo lento. Le respondió que su nombre era Tomás. Con una voz áspera, como si no estuviera acostumbrado a usarla a menudo, le explicó que él no trabajaba por dinero. Le contó que había conocido a su abuelo, el hombre que levantó esa casa, y que le dolía ver cómo el monte se tragaba el esfuerzo de un hombre bueno. Dijo que a veces arreglar las cercas ajenas es la única manera que uno encuentra de remendar las propias tristezas. La conexión entre ellos se tejió así, despacio, sin promesas vacías ni declaraciones grandiosas. En los días siguientes, Tomás se convirtió en una presencia constante pero discreta. Le enseñó a Elena cómo preparar la tierra del viejo solar para sembrar las semillas que guardó la oscuridad durante tanto tiempo. Se arrodillaban juntos en la tierra húmeda, bajo el atardecer dorado, hundiendo los dedos en el barro para hacer espacio a las semillas de calabaza y maíz. Tomás hablaba poco, pero en sus silencios, Elena empezó a leer su historia. Un atardecer, mientras limpiaban de piedras el terreno, Tomás se detuvo, mirando el horizonte con la mandíbula apretada. Sin mirarla a los ojos, le confesó que él también había tenido un pedazo de tierra fértil al otro lado del río, y una esposa que olía a lavanda y a pan tierno. Le contó, con la voz quebrada por un dolor antiguo, que una fiebre de invierno se llevó a su mujer en menos de una semana, y que él, cegado por el luto y la desesperación, dejó de pagar las deudas del banco. Explicó que los hombres de traje llegaron con papeles firmados y lo echaron de su propia casa sin dejarle sacar más que una manta. Le dijo a Elena que el mayor error de su vida había sido agachar la cabeza y marcharse sin pelear, creyendo que la dignidad estaba en la resignación. Al mirarla a ella, con su vientre redondo y sus manos callosas peleando por cada palmo de tierra, le confesó que la ayudaba porque verla resistir le devolvía un poco de la paz que él había perdido por cobarde. Elena lo escuchó sin interrumpir, sintiendo un nudo en la garganta. Comprendió que Tomás era gente de bien, un alma herida que buscaba redención en el sudor del trabajo honesto. Por primera vez desde que había empacado su maleta vieja y salido a la noche fría, Elena sintió que no estaba completamente sola frente al abismo. Pero lo que venía a continuación nadie lo había pedido, y pondría a prueba cada onza de fuerza que habían logrado reunir. El primer golpe de la amenaza no llegó en silencio, sino envuelto en una nube de polvo y arrogancia. Era casi mediodía, el sol caía a plomo sobre el techo de zinc recalentado, y el olor a hierba seca flotaba en el aire quieto. El rugido de un motor potente rompió la paz del valle. Una camioneta negra, brillante y enorme, se detuvo derrapando justo frente a la tranquera recién reparada por Tomás. Del vehículo bajó un hombre de mediana edad, vestido con botas de cuero impecables, un cinturón de villa de plata y una camisa planchada que contrastaba violentamente con la miseria del entorno. Olía a tabaco caro y a colonia fuerte, un aroma que invadió el porche como una bofetada. Era don Elías, el hombre del que doña Rosa le había advertido. Caminó hacia la casa pisando fuerte, ignorando los ladridos furiosos de compañera, que se había plantado frente a los escalones mostrando los dientes, con el pelo del lomo erizado y la postura tensa de un animal dispuesto a matar o morir. Elena salió de la casa secándose las manos en el delantal, sintiendo cómo el corazón le latía en las sienes. Don Elías no se quitó el sombrero. Se detuvo a un par de metros, paseó la mirada por el techo remendado, por el fogón humeante, y finalmente clavó sus ojos fríos en el vientre de Elena con una mueca de evidente desprecio. Sin molestarse en saludar, le dijo que estaba perdiendo el tiempo. Le explicó, con un tono condescendiente que le hirvió la sangre a Elena, que esa propiedad estaba llena de deudas fiscales, que su abuela había muerto sin dejar los papeles en regla,
y que él ya tenía un trato apalabrado con el juez del pueblo para anexar esas tierras a su rancho ganadero. Metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un fajo de billetes atados con una liga. Los arrojó sobre el escalón de madera, a los pies de Elena. Le dijo que ahí tenía suficiente para pagar un hospital decente en la ciudad y largarse antes de que las autoridades vinieran a sacarla a rastras por invasora. El miedo intentó trepar por las piernas de Elena, recordándole el terror de quedarse en la calle, sola y desamparada, como la noche en que Mateo la echó a su suerte. Pero esta vez, sus pies estaban firmemente plantados en la tierra de sus ancestros. Elena no miró el dinero. Levantó la barbilla, sosteniendo la mirada del hombre poderoso con una entereza que lo desconcertó. Le respondió que esa tierra no estaba en venta, ni por todo el oro del mundo, porque estaba regada con el sudor de su abuelo y las lágrimas de su madre. Le advirtió que ella tenía la llave legítima de la puerta, que la posesión era suya, y que si quería sacarla, tendría que hacerlo pasando por encima de su cadáver. Don Elías soltó una carcajada seca, carente de humor. Recogió los billetes del suelo con un gesto de fastidio, sacudió el polvo contra su bota y le dijo que la estupidez y la pobreza siempre iban de la mano. Le advirtió que la paciencia de los hombres de negocios era corta y que el campo podía ser un lugar muy peligroso para una mujer terca y un niño sin padre. Dio media vuelta, subió a su camioneta y aceleró, dejando a Elena envuelta en una nube de polvo asfixiante. Compañera dejó de ladrar, pero no se relajó. Empezó a caminar en círculos por el porche, gimiendo por lo bajo, reflejando la angustia sorda que Elena intentaba disimular, apretándose el vientre con ambas manos. La amenaza había tomado forma, y no tardaría en pasar de las palabras a los hechos. 2 madrugadas después, el segundo movimiento del antagonista sacudió los cimientos del frágil refugio de Elena. La noche había sido inusualmente fría y oscura. Elena se despertó sobresaltada por un olor penetrante y ácido que se colaba por las rendijas de la ventana. No era el olor limpio a leña de mezquite, sino un tufo químico, a gasoil y a podredumbre. Se levantó pesadamente, sintiendo un dolor agudo en la cadera, y encendió una lámpara de queroseno. Al abrir la puerta principal, el viento helado le golpeó el rostro, pero fue lo que vio lo que le heló el alma. El huerto. El pequeño pedazo de tierra que ella y Tomás habían limpiado con las manos desnudas, donde habían sembrado las semillas de calabaza y maíz con tanta esperanza, estaba destruido. Alguien había entrado al amparo de la oscuridad, había pisoteado los surcos con botas pesadas y había vertido aceite quemado de motor sobre la tierra fértil. El líquido negro y viscoso brillaba bajo la luz de la luna, envenenando el suelo, asegurándose de que nada pudiera crecer allí en mucho tiempo. Pero la crueldad no terminó ahí. Elena corrió hacia la parte trasera de la casa, tropezando con sus propios pies en la oscuridad, guiada por el ladrido desesperado de la perra. Al llegar al pozo, dejó caer la lámpara de queroseno. La cuerda gruesa de cáñamo había sido cortada de tajo. El cubo de zinc no estaba. Y del fondo del pozo negro subía un olor a animal muerto y a fango revuelto. Alguien había arrojado sacos de tierra y basura al agua, contaminando su única fuente de vida. Elena cayó de rodillas sobre la hierba húmeda. El impacto del dolor fue físico. Sentía que le faltaba el aire. Todo el esfuerzo, todas las ampollas de sus manos, toda la fe que había puesto en empezar de cero, se desmoronaban ante la maldad pura y calculada de un hombre que no soportaba perder. La perra se acercó a ella y le lamió las lágrimas calientes, que por fin, después de tantos meses de resistencia, resbalaban por sus mejillas. Era la injusticia en su forma más cruda. Era el recordatorio brutal de que el mundo pertenece a los que tienen el poder de destruir. Si alguna vez has sentido que la maldad de otros intenta arrebatarte a la fuerza lo que has construido con sangre, sudor y lágrimas honestas, si conoces la impotencia de ver tu trabajo pisoteado por la envidia o la codicia, comparte esta historia ahora mismo con alguien que necesite saber que no está solo en su lucha. Dale like a este vídeo, porque la verdadera fuerza no está en no caer, sino en la valentía de volver a levantarse cuando te han dejado sin nada. A la mañana siguiente, el sol iluminó el desastre en toda su magnitud. Elena estaba sentada en el escalón del porche, con las manos manchadas de aceite y barro negro, tras haber intentado, inútilmente, rescatar algunas semillas del huerto arruinado. El cansancio la envolvía como una mortaja. Fue entonces cuando el sonido de un motor volvió a escucharse a lo lejos. Esta vez no era la camioneta negra,
sino un jeep destartalado del gobierno municipal. Del vehículo bajó un hombre de traje barato y sudado, acompañado por el propio don Elías, quien lucía una sonrisa de suficiencia que le iluminaba el rostro cruel. El funcionario caminó hasta la tranquera, sin atreverse a entrar, y sacó un papel sellado de su portafolio de cuero falso. Con voz monótona y burocrática, leyó un documento incomprensible lleno de artículos legales. Elena se puso de pie, apoyándose en el pilar de madera. El funcionario le informó, levantando la voz para que lo escuchara bien, que las tierras habían sido declaradas en abandono fiscal. Le dijo que la deuda de impuestos superaba el valor del terreno y que don Elías había pagado esa deuda esa misma mañana, convirtiéndose en el apoderado legal de la propiedad. Don Elías dio un paso al frente, apoyando las manos en su cinturón. Miró a Elena a los ojos, disfrutando de su victoria. Le dijo que el juego había terminado, que su terquedad solo le había ganado un huerto envenenado y un pozo podrido. Le dio un ultimátum claro, frío y definitivo. Tenía exactamente 72 horas para recoger su maleta vieja y largarse por donde había venido. Le advirtió que, si al amanecer del cuarto día seguía allí, vendría con la policía rural, sacaría sus cosas a la carretera y demolería la casa con ella mirando. El jeep dio media vuelta y desapareció por el camino de tierra, dejando a Elena envuelta en un silencio sepulcral. El pánico se apoderó de ella. Necesitaba a Tomás. Necesitaba que ese hombre de manos callosas y mirada triste le dijera qué hacer, cómo defenderse de los papeles sellados y de los hombres de traje. Caminó apresuradamente hacia el lindero sur, llamándolo a gritos, sintiendo que la garganta se le desgarraba. Pero nadie respondió. Solo entonces recordó, con un golpe de angustia que le cortó la respiración, lo que Tomás le había dicho la tarde anterior. Le había contado que debía viajar al pueblo grande, al otro lado de la sierra, para comprar herramientas y herrajes y que no volvería hasta pasada una semana. Estaba sola, completamente sola. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. El viento aulló entre los sauces y el frío de la noche amenazó con colarse por cada grieta de la casa. El pozo estaba inservible, el huerto estaba muerto, y el hombre que había prometido destruirla volvería en 3 días con la fuerza de la ley de su lado. El reloj había empezado a correr, y Elena, con su hijo a punto de nacer y el miedo apretándole el pecho, no tenía a quién recurrir. La oscuridad cayó sobre el rancho como una sentencia definitiva. La primera noche tras el ultimátum cayó sobre el valle con la pesadez de una lápida. El cielo, desprovisto de estrellas, se cerró en una bóveda negra y opresiva, y el viento helado comenzó a soplar con una furia que hacía gemir las vigas viejas de la casa. Elena se sentó frente al fogón, pero las llamas, que antes le habían parecido un símbolo de vida, ahora solo iluminaban las sombras largas y retorcidas que bailaban en las paredes desconchadas. El olor a aceite quemado que venía del huerto envenenado se colaba por las rendijas, mezclándose con el tufo a fango podrido del pozo arruinado, creando una atmósfera asfixiante que le revolvía el estómago. Compañera estaba acurrucada a sus pies, temblando de nuevo, sintiendo el pánico sordo que emanaba de su dueña. El animal gemía bajito, con las orejas gachas, como si comprendiera que el refugio seguro que habían construido con tanto esfuerzo estaba a punto de desmoronarse. Elena abrazó sus rodillas, sintiendo el peso de su vientre abultado y el dolor punzante en la base de la espalda. La soledad, que durante las últimas semanas había aprendido a domesticar a base de trabajo duro y de la silenciosa compañía de Tomás, ahora regresaba con garras afiladas. Miró sus manos callosas a la luz del fuego. Estaban agrietadas, sucias de tierra negra y aceite, marcadas por el esfuerzo de intentar sacar vida de un suelo que otros se empeñaban en matar. Se preguntó, con una amargura que le quemaba la garganta, si don Elías tenía razón, si la pobreza y la estupidez iban de la mano, si aferrarse a unas ruinas por el simple hecho de que llevaban su sangre era un acto de orgullo ciego que terminaría por destruir también a su hijo. El miedo a quedarse en la calle, desamparada y con un recién nacido en brazos, la paralizó. Recordó la noche en que Mateo la echó, el frío de la plaza, el desprecio en la mirada de la mujer que ocupó su lugar. Ahora, el desprecio venía en forma de un papel sellado y de la codicia de un hombre poderoso. La tentación de rendirse era abrumadora. Podía tomar los pocos billetes que le quedaban, guardar sus 2 mudas de ropa en la maleta vieja y caminar hacia la carretera antes del amanecer. Podía huir antes de que la humillaran públicamente, antes de que los hombres de uniforme vinieran a sacarla a rastras.
Podía aceptar la derrota. Pero entonces, el niño en su vientre dio una patada fuerte, tan brusca que Elena ahogó un grito. Puso una mano sobre su vientre tenso y cerró los ojos. En el silencio de la casa, le pareció escuchar la voz de su madre, repitiéndole que la dignidad no se vende, que el trabajo honesto es la única herencia que nadie te puede robar, y que la providencia siempre tiene un camino para los que no se rinden. Se levantó despacio, ignorando el dolor en sus articulaciones. Caminó hacia la ventana tapiada y miró a través de una rendija. Afuera, la oscuridad era total. No había luces de vecinos, no había farolas, no había nadie a quien pedir auxilio. Tomás estaba a leguas de distancia, ignorante de la tragedia que se cernía sobre ella. Doña Rosa, con sus piernas cansadas, no podría cruzar el arroyo seco a tiempo. Estaba sola, completamente sola frente a la maquinaria implacable del poder y el dinero. Y fue en ese instante de absoluta desolación cuando Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. No iba a huir. No iba a agachar la cabeza como había hecho Tomás hace tantos años, perdiendo su hogar y su paz por cobardía. Iba a pelear con las únicas armas que tenía, la verdad de su sangre y la fuerza de sus manos. El amanecer del segundo día trajo consigo una escarcha dura que cubrió el valle de Blanco. El frío era cortante, de esos que duelen en los huesos. Sin agua limpia en el pozo, Elena tomó el cubo abollado y caminó hasta el arroyo seco. Tardó casi 3 horas en encontrar un pequeño charco de agua turbia y arcillosa que había quedado atrapado entre unas rocas. Llenó el cubo a medias, sintiendo cómo el esfuerzo le robaba el aliento y le provocaba contracciones falsas que la obligaban a detenerse y respirar agitadamente. Volvió a la casa, filtró el agua con su retazo de tela y la hirvió 3 veces antes de atreverse a beberla. El sabor a barro le quedó en la boca todo el día. Con el estómago vacío y el cuerpo al límite del agotamiento, Elena se dedicó a limpiar frenéticamente el interior de la casa. Barrió el polvo, fregó las baldosas rotas con un trapo húmedo, ordenó las pocas ramas secas que le quedaban junto al fogón. Quería que, si los hombres de don Elías venían a sacarla, encontraran un hogar digno, no un nido de ratas. Quería que vieran el esfuerzo de una mujer decente, no la miseria de una vagabunda. Trabajó hasta que las manos le sangraron y las piernas le temblaron de debilidad. Compañera la seguía a todas partes, lamiéndole los tobillos de vez en cuando, ofreciendo la única forma de consuelo que conocía. Al caer la tarde, el hambre se volvió insoportable. Los mareos eran constantes y la visión se le nublaba por momentos. Se sentó en el porche, envuelta en su manta gastada, mirando el camino de tierra vacío. La desesperación le apretaba el pecho. Le quedaba un solo día. 72 horas se reducían a 24. Sabía que no podía enfrentarse físicamente a la policía rural, ni detener la maquinaria pesada, si don Elías decidía demoler la casa. Necesitaba un milagro, pero el cielo parecía sordo a sus plegarias silenciosas. Esa noche, el tercer y último acto de la amenaza se materializó con una crueldad que superó todo lo anterior. Pasada la medianoche, un ruido sordo la despertó. No era el viento. Era el crujir de la madera vieja cediendo bajo presión, seguido del tintineo metálico de la cadena de la tranquera. Elena se levantó de un salto, sintiendo una punzada de dolor agudo en el bajo vientre que la hizo doblarse sobre sí misma. Compañera empezó a ladrar frenéticamente, lanzándose contra la puerta principal y arañando la madera con desesperación. El olor a humo comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. No era el humo dulce del mezquite de su fogón, sino el humo negro y acre de la leña verde quemándose a la intemperie. Elena corrió a la ventana y espió por la rendija. A pocos metros de la casa, en medio del patio delantero, una fogata enorme ardía con furia, alimentada por los postes de madera que Tomás había apilado cuidadosamente días atrás. Las llamas iluminaban la noche con un resplandor anaranjado y siniestro, proyectando sombras amenazantes sobre la fachada de la casa. Alrededor del fuego, 3 hombres a caballo, con los rostros cubiertos por pañuelos oscuros, observaban la casa en silencio. Sus monturas pateaban la tierra con nerviosismo, resoplando vapor en el aire helado. Uno de los jinetes, el que montaba un caballo tordillo, levantó una antorcha improvisada y la arrojó al techo del cobertizo de herramientas, que estaba a solo unos pasos de la casa principal. La madera seca del cobertizo prendió casi de inmediato. Las llamas treparon por las paredes podridas, iluminando el terror en los ojos de Elena. Era un mensaje claro, un acto de intimidación pura. No querían matarla,
Querían aterrorizarla hasta que huyera por su propio pie, antes de que amaneciera el cuarto día. Querían que ella misma tomara su maleta vieja y desapareciera en la oscuridad, dejándoles el camino libre para reclamar la tierra sin enfrentar las miradas del pueblo. El pánico se apoderó de Elena. El calor del incendio cercano comenzaba a sentirse a través de las paredes, y el humo negro empezaba a ahogar la respiración dentro de la casa. Compañera aullaba, corriendo en círculos, buscando una salida. Elena sabía que si el viento soplaba hacia la casa, el techo de zinc no aguantaría el calor, y las vigas de madera vieja arderían como papel. Se aferró a su vientre, sintiendo otra contracción, esta vez más fuerte, más real, un dolor sordo y profundo que le anunciaba que el estrés estaba adelantando el parto. Estaba atrapada. Si salía, se enfrentaría a 3 hombres armados, dispuestos a todo para cumplir las órdenes de Don Elías. Si se quedaba, corría el riesgo de morir asfixiada o quemada viva junto a su hijo aún no nacido. La injusticia de la situación le quemaba más que el propio fuego. Había trabajado honestamente, había soportado el hambre, el frío y el abandono, había creído en la promesa de que la gente de bien siempre encuentra su recompensa. Y ahora, todo terminaba en cenizas por la codicia de un hombre que no soportaba perder. Elena retrocedió hasta el centro de la habitación, tosiendo por el humo que se acumulaba bajo el techo. Se arrodilló en el suelo de tierra, agarrándose al borde de la mesa coja con manos temblorosas. El dolor de la contracción la obligó a cerrar los ojos y morderse el labio hasta hacerlo sangrar. No podía correr. No podía luchar. Pero tampoco iba a suplicar. Si Don Elías quería su tierra, tendría que llevársela con su cuerpo calcinado dentro. Con un esfuerzo sobrehumano, se arrastró hasta el rincón donde guardaba la maleta vieja. La abrió con manos torpes y sacó una llave de bronce oxidada. Se la apretó contra el pecho, sintiendo el metal frío contra su piel sudorosa. Era el único símbolo de su derecho, la única herencia que le quedaba. Se dijo a sí misma que, pasara lo que pasara, nadie le arrebataría esa llave. Nadie le quitaría la dignidad de haber peleado hasta el final. Afuera, el cobertizo terminó de consumirse, colapsando sobre sí mismo con un estruendo de chispas y madera chamuscada. Los jinetes, satisfechos con su obra, dieron media vuelta a sus caballos y se alejaron al galope por el camino de tierra, riendo y gritando obscenidades que se perdieron en la noche. El silencio regresó, roto solo por el crepitar de las brasas agonizantes y los gemidos ahogados de Elena. El viento, providencialmente, había cambiado de dirección, alejando las llamas de la casa principal. El peligro inminente de morir quemada había pasado, pero el terror había hecho su trabajo. El humo negro seguía flotando en el ambiente, asfixiante y espeso, dejando un olor a derrota que se impregnó en las paredes. Elena se quedó en el suelo durante horas, abrazada a la perra, soportando las olas de dolor que le recorrían el cuerpo. El frío de la madrugada se coló por debajo de la puerta, helándole el sudor de la frente. No tenía agua limpia, no tenía comida, no tenía fuerzas para ponerse en pie, y el reloj seguía corriendo inexorablemente hacia el amanecer del cuarto día. El día en que el jeep del gobierno y la policía rural vendrían a sacarla. El cielo comenzó a clarear, tiñéndose de un gris ceniciento, triste y desolado. La luz mortecina reveló el desastre en el patio. Los restos humeantes del cobertizo, la tierra envenenada del huerto, el brocal del pozo destruido. Todo lo que Elena había construido con sus manos callosas estaba arruinado. El desaliento era total. Había resistido la traición de Mateo, el hambre, el frío y el fuego, pero ahora, frente a la inminencia del desalojo legal, sentía que sus fuerzas se habían agotado por completo. Se apoyó contra la pared, sintiendo el peso de su vientre como una ancla de plomo. Miró la maleta vieja abierta en el suelo, con sus 2 mudas de ropa gastada asomando. Por primera vez en meses, contempló seriamente la idea de empacar, de aceptar que había perdido, que la providencia la había abandonado y que los lugares olvidados no guardan milagros, sino solo más dolor para quienes no tienen poder para defenderlos. El sonido lejano de un motor rompió el silencio de la mañana. No era el ronroneo del jeep del gobierno, ni el rugido potente de la camioneta de Don Elías. Era el sonido áspero y ahogado de un motor viejo, esforzándose por subir la cuesta del camino de tierra. Elena levantó la cabeza, sintiendo que el corazón le latía desbocado en la garganta. Compañera se puso en pie de un salto, con las orejas tiesas, y corrió hacia la puerta, lanzando un ladrido agudo y desesperado. Elena intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron. Se quedó allí, sentada en el suelo frío,
apretando la llave de bronce en su mano ensangrentada, esperando el golpe final. La puerta crujió bajo el peso de unos pasos pesados en el porche. La manija giró lentamente. La tensión era insoportable, asfixiante, el punto más oscuro antes de que la verdad saliera a la luz. Y esa mañana, sin que nadie lo esperara, el destino decidió cobrarse todas las deudas juntas. El crujido de la madera vieja de la puerta resonó en el interior de la casa como un disparo. Elena apretó los párpados, esperando ver asomar el cañón de un rifle o el rostro burlesco de los hombres de don Elías, listos para arrastrarla por el barro. Pero cuando la hoja de madera cedió, la luz grisácea del amanecer no recortó la silueta de la policía rural. Era Tomás. Llevaba el sombrero empapado por el rocío de la madrugada, la respiración agitada y los ojos oscuros muy abiertos. Al ver el humo que aún se elevaba de los restos del cobertizo y el huerto negro por el aceite, su rostro se descompuso en una máscara de furia contenida. Su mirada barrió la habitación hasta encontrar a Elena, acurrucada en el rincón más oscuro, abrazando su vientre con una mano y aferrando la llave de bronce con la otra. Compañera corrió hacia él, gimiendo, lamiéndole las botas sucias de lodo. Tomás no dijo una sola palabra. Se arrodilló junto a ella con una lentitud que contrastaba con la urgencia del momento. Olía a sudor frío, a tabaco negro y a la humedad del viaje largo. Sus manos ásperas, acostumbradas a echar madera y a levantar cercas, tocaron el hombro tembloroso de Elena con una suavidad inesperada. Ella levantó la vista, sintiendo que el nudo en su garganta finalmente se rompía. No lloró a gritos, pero un par de lágrimas silenciosas y calientes le resbalaron por las mejillas manchadas de hollín. Tomás le pasó un brazo por la espalda, ayudándola a incorporarse. Con voz ronca, casi un susurro áspero, le dijo que ya estaba allí, que no iba a permitir que la sacaran. Elena, sintiendo una nueva punzada en el vientre, se apoyó en él, sintiendo el calor de su poncho de lana gruesa. Le explicó, con la voz quebrada, que don Elías había pagado la deuda de impuestos, que tenía un papel sellado del juez y que el plazo se vencía esa misma mañana. Le dijo que había perdido, que la tierra ya no era suya. Tomás negó con la cabeza, apretando la mandíbula hasta hacer crujir los dientes. La ayudó a sentarse en la única silla firme que quedaba junto al fogón apagado. Sacó de su morral de cuero una cantimplora abollada y le ofreció agua limpia. Mientras Elena bebía con avidez, sintiendo el líquido frío calmarle la sequedad de la garganta, Tomás se puso de pie. Caminó hacia la ventana y miró el camino de tierra. Le dijo, sin voltear a verla, que don Elías podía tener a los jueces en el bolsillo y a los cobardes trabajando a sueldo en la oscuridad, pero que había cosas en este mundo que el dinero no podía comprar ni borrar. Le explicó que su viaje al pueblo grande no había sido solo para comprar herramientas. Le confesó que, desde el día en que don Elías apareció por primera vez con sus amenazas, él había sospechado de las prisas del hacendado. Tomás había pasado los últimos 4 días metido en los archivos polvorientos de registro de la propiedad de la capital, escarbando entre legajos viejos y mapas amarillentos, buscando la verdad que el hombre poderoso quería enterrar bajo amenazas y fuego. Tomás se acercó a Elena y sacó de su chaqueta un sobre de papel manila, arrugado y manchado de humedad en los bordes. Lo abrió con cuidado y extrajo un documento antiguo, escrito a máquina, con sellos oficiales desteñidos por el tiempo. Lo puso sobre la mesa coja, alisándolo con sus manos callosas. Le explicó, señalando las firmas al pie de página, que las tierras de su abuela nunca habían estado en abandono fiscal, que su madre, antes de morir, había utilizado sus ahorros de años lavando ropa ajena para liquidar hasta el último centavo de los impuestos atrasados. El papel que don Elías había mostrado era un embargo preventivo fraudulento, firmado por un juez local comprado, basado en un tecnicismo que quedaba anulado por ese recibo oficial de la capital. Elena miró el papel, parpadeando para aclarar la vista. Tocó la firma de su madre, trazada con una caligrafía temblorosa pero firme, y sintió que el aire volvía a sus pulmones. Su madre, en su lecho de muerte, no solo le había dado una llave de bronce, le había dejado el derecho inalienable de reclamar su lugar en el mundo. El esfuerzo de Tomás, su viaje agotador y su intuición habían sido la respuesta de la providencia a su resistencia solitaria. Si alguna vez sentiste que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, por más que los poderosos intenten enterrarla bajo mentiras y amenazas,
Si crees que el trabajo honesto y la lealtad verdadera valen más que todo el oro del mundo, comparte esta historia ahora mismo. Dale like a este vídeo y comenta desde qué ciudad nos acompañas, porque historias como esta nos recuerdan de qué está hecha la gente que no se rinde. Pero la batalla aún no había terminado. El reloj marcaba las 7 de la mañana. El sonido de motores pesados comenzó a retumbar en el valle, ahogando el canto de los primeros pájaros. Elena y Tomás salieron al porche. El aire olía a humo frío y a escarcha. Por el camino de tierra, levantando una nube de polvo grisáceo, se acercaba la caravana del desalojo. A la cabeza venía la camioneta negra y brillante de don Elías, seguida por el jeep del gobierno municipal y, cerrando la marcha, una patrulla de la policía rural con 3 oficiales armados. Detrás de ellos, como una bestia de hierro lista para devorar la historia, rugía un tractor con una pala mecánica. La caravana se detuvo frente a la tranquera. Don Elías bajó de su vehículo, impecable en su traje de montar, con una sonrisa triunfal que le estiraba los labios finos. El funcionario del jeep bajó a su lado, sosteniendo su portafolio de cuero falso con nerviosismo. Los policías apostaron junto a sus puertas, con las manos cerca de sus cinturones, esperando la orden. Don Elías caminó hasta el centro del patio, pisoteando sin miramientos los restos calcinados del cobertizo. Miró a Elena, que estaba de pie en el porche, sostenida por Tomás, con la perra gruñendo a sus pies. El hacendado soltó una risa seca, despectiva. Le gritó, alzando la voz para que resonara en todo el valle, que su tiempo se había acabado. Le dijo que esperaba que ya tuviera su maleta vieja lista, porque si no salía por su propio pie en los próximos 2 minutos, sus hombres la sacarían a rastras y el tractor se encargaría de borrar hasta el último recuerdo de su miseria. Elena sintió que las piernas le temblaban, pero el agarre firme de Tomás en su brazo le dio la fuerza necesaria para mantenerse erguida. No bajó la mirada. No se encogió. Con un paso lento, bajó el primer escalón de madera crujiente, luego el segundo. Caminó hacia don Elías, sintiendo el barro frío bajo sus zapatos gastados. Tomás caminaba a su lado, como una sombra protectora, con el sobre Manila en la mano. Se detuvieron a escasos 3 metros del hacendado. El olor a colonia cara de don Elías chocó con el olor a humo y a sudor de Elena. Ella lo miró a los ojos, con la calma de quien ya ha pasado por el infierno y no le teme a las llamas. Le dijo, con una voz clara que cortó el aire helado de la mañana, que no iba a ir a ninguna parte. Le dijo que podía traer a todos los policías del condado y a todos los tractores del estado, pero que esa tierra era suya, y que la mentira, por más que se vista de seda y papeles sellados, sigue siendo mentira. Don Elías se enrojeció de ira. Hizo un gesto brusco hacia los oficiales de policía, ordenándoles que procedieran con el desalojo por la fuerza. Los hombres de uniforme dieron un paso al frente, pero antes de que pudieran acercarse más, Tomás intervino. Con un movimiento pausado, sacó el documento antiguo del sobre Manila y caminó hacia el funcionario del gobierno. Le entregó el papel, mirándolo fijamente a los ojos. Le dijo, con su voz áspera y profunda, que antes de cometer un delito federal demoliendo una propiedad privada, le convendría revisar los sellos de la capital. Le advirtió que el embargo preventivo que el juez local había firmado era nulo, porque los impuestos estaban pagados desde hacía 5 años, y que él mismo había entregado una copia certificada de ese recibo en la oficina del gobernador la tarde anterior. El funcionario tomó el papel con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas mecanografiadas y los sellos oficiales. El color abandonó su rostro. Miró a don Elías, luego a Tomás, y finalmente a los oficiales de policía. Tragó saliva con dificultad. Se acercó al hacendado y le susurró algo al oído, mostrándole las firmas. La transformación en el rostro de don Elías fue inmediata. La arrogancia se desmoronó, reemplazada por una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Arrancó el papel de las manos del funcionario, leyéndolo por sí mismo. Sabía perfectamente lo que significaba. Su plan, construido sobre sobornos locales y la suposición de que una mujer sola y pobre nunca tendría los medios para defenderse legalmente, se había derrumbado por completo. Si insistía en el desalojo, se enfrentaría a cargos federales por despojo y fraude. Elena observó cómo el poder del hombre se marchitaba frente a la verdad. No sintió lástima, pero tampoco sintió la necesidad de humillarlo a gritos. Su victoria estaba en la firmeza de su postura, en sus manos callosas descansando sobre su vientre, en la dignidad intacta de quien ha peleado limpio. Le dijo a don Elías, con una voz que no admitía réplica, que tomara a sus hombres, su tractor y sus mentiras, y que saliera de su propiedad para no volver jamás.
El hacendado no respondió. Arrugó el papel en su puño, pero el funcionario se lo arrebató rápidamente, guardándolo en su portafolio como si quemara. Don Elías dio media vuelta, con la mandíbula apretada tan fuerte que los músculos del cuello le palpitaban. Caminó hacia su camioneta negra, subió de un portazo y arrancó el motor con un rugido ensordecedor. Derrapó en el camino de tierra, levantando una nube de polvo que ocultó su retirada cobarde. El funcionario, sudando profusamente a pesar del frío, se disculpó torpemente con Elena, balbuceando excusas sobre errores administrativos. Ordenó a los policías y al conductor del tractor que se retiraran de inmediato. En menos de 5 minutos, la caravana del desalojo desapareció por donde había venido, dejando tras de sí solo el silencio del valle y el olor a gasoil disipándose en el aire limpio de la mañana. Elena se quedó de pie en el centro del patio. El viento sopló, meciendo las ramas de los sauces, como si el propio campo respirara aliviado. Miró a Tomás, que seguía a su lado. El hombre se quitó el sombrero, pasándose una mano por el cabello canoso. Sus ojos oscuros, que durante tanto tiempo habían estado velados por la tristeza y la culpa de su propio pasado, ahora brillaban con una paz profunda. No hubo abrazos dramáticos ni declaraciones grandiosas. No era su estilo. En el campo, los sentimientos verdaderos se demuestran con hechos, no con adornos. Elena lo miró a los ojos, sintiendo que las lágrimas de alivio finalmente desbordaban. Le dijo, simplemente, gracias. Tomás asintió despacio. Se puso el sombrero de nuevo y miró los restos del cobertizo calcinado. Le respondió, con esa voz rasposa que a Elena le sonaba a refugio seguro, que había mucho trabajo por hacer. Que la madera quemada servía para abono y que el pozo necesitaba una limpieza profunda antes del mediodía. Fue un gesto simple, una promesa tácita de que no se iría, de que construirían juntos sobre las cenizas. Elena sonrió, por primera vez en muchos meses, una sonrisa genuina que le iluminó el rostro cansado. Pero la tranquilidad duró poco. Apenas dieron un paso hacia el porche, Elena se detuvo en seco, soltando un gemido sordo. Se agarró el vientre con ambas manos, cayendo de rodillas sobre la tierra húmeda. El estrés, el miedo y el esfuerzo de los últimos días habían adelantado lo inevitable. El dolor la partió en dos y sintió que el mundo giraba a su alrededor. El momento había llegado. Tomás reaccionó con la rapidez de quien conoce las urgencias de la vida y la muerte. La levantó en brazos, ignorando el peso, y la llevó al interior de la casa. La recostó sobre la manta gastada cerca del fogón. Mientras Elena respiraba agitadamente, luchando contra las contracciones que llegaban cada vez más seguidas, Tomás avivó el fuego con las pocas ramas secas que quedaban, puso a hervir el agua que ella había purificado la noche anterior y salió corriendo hacia el lindero sur. El sol comenzaba a calentar el techo de zinc cuando Tomás regresó, acompañado por doña Rosa. La anciana venía casi sin aliento, con su canasta de mimbre llena de trapos limpios, hierbas medicinales y una botella de alcohol de caña. Al entrar, doña Rosa tomó el mando de la situación con la autoridad que dan los años y la experiencia. Ordenó a Tomás que esperara en el porche y cerró la puerta. Las siguientes horas fueron un torbellino de dolor, sudor y resistencia. Elena apretaba los dientes, agarrándose a las manos nudosas de doña Rosa, sintiendo que el cuerpo se le rompía desde adentro. El olor a hierbas hervidas y a leña de mezquite llenaba la habitación, creando un ambiente cálido y protector. Afuera, Tomás caminaba en círculos por el porche, achando madera sin necesidad, solo para ahogar la ansiedad que le carcomía por dentro. Compañera estaba echada junto a la puerta, gimiendo bajito en sintonía con los gritos ahogados de su dueña. Y entonces, justo cuando el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo, bañando el valle con una luz dorada y brillante, un llanto fuerte, agudo y lleno de vida, rompió el silencio de la casa. Elena, exhausta, empapada en sudor y con los ojos cerrados, sintió un peso cálido sobre su pecho. Abrió los ojos despacio. Doña Rosa, con una sonrisa que le arrugaba todo el rostro, le había colocado a su hijo en los brazos. Era un niño sano, de pulmones fuertes y cabello oscuro, que lloraba reclamando su lugar en el mundo. Elena lo abrazó contra su piel, sintiendo el latido rápido del pequeño corazón contra el suyo. El olor a leche tibia, a vida nueva y a esperanza pura, borró de un plumazo el hedor a humo, a traición y a miedo que había impregnado su vida durante tanto tiempo. La puerta se abrió lentamente. Tomás asomó la cabeza, quitándose el sombrero con reverencia. Al ver a Elena con el niño en brazos,
Sus ojos se llenaron de lágrimas que no se molestó en ocultar. Entró despacio, acercándose a ellos. Doña Rosa se apartó discretamente, yendo a preparar más agua caliente. Tomás se arrodilló junto a Elena. Miró al niño, luego a ella. Con un dedo áspero y tembloroso, acarició la mejilla suave del recién nacido. No dijo nada. No hacía falta. En ese cruce de miradas, entre el llanto del niño y el calor del fogón encendido, los dos supieron que habían encontrado lo que tanto habían buscado. Habían reconstruido un hogar desde las ruinas. Habían vencido a la maldad con la verdad. Y, sobre todo, habían formado una familia verdadera, no de sangre, sino de lealtad, sacrificio y amor forjado en el fuego de la adversidad. La providencia, después de todo, no les había fallado. Solo los había puesto a prueba para asegurarse de que eran dignos de la tierra que pisaban. El invierno pasó como un suspiro helado sobre el valle, dejando a su paso la promesa de una primavera que tardó en asomar, pero que llegó con una fuerza incontenible. Los meses que siguieron al nacimiento del niño, a quien Elena llamó Mateo no por el hombre que la abandonó, sino por el abuelo de Tomás que había levantado los primeros cimientos de esa casa, fueron un testimonio silencioso de resurrección. El rancho, que antes era un monumento al abandono y a la tristeza, comenzó a respirar con un ritmo nuevo, acompasado por el llanto de un bebé, el golpe certero del hacha y el ladrido alegre de una perra que había olvidado lo que era pasar hambre. La primera señal del cambio no fue grandiosa, sino pequeña y verde. Ocurrió una mañana de marzo, cuando el sol empezaba a calentar la tierra húmeda y el aire olía a flor de naranjo silvestre. Elena salió al porche con el pequeño Mateo envuelto en un rebozo de lana fina que doña Rosa le había tejido. Caminó hacia el huerto trasero, el mismo pedazo de tierra que los hombres de don Elías habían envenenado con aceite quemado. Tomás había pasado semanas enteras cavando, retirando la capa negra y tóxica a punta de pala, sudando bajo el sol frío del invierno, hasta llegar a la tierra limpia y cobriza que latía debajo. Había traído abono de las granjas vecinas, mezclándolo con las cenizas del cobertizo quemado, cumpliendo su promesa de que la madera muerta serviría para dar vida. Y allí estaba. Rompiendo la costra de barro seco, un pequeño brote verde brillante se alzaba hacia la luz. Era la primera hoja de una planta de calabaza. Elena se arrodilló con cuidado, sosteniendo a su hijo contra el pecho, y acarició la hoja frágil con la yema de sus dedos callosos. El olor a tierra fértil, a humedad retenida y a vida nueva le llenó los pulmones. En ese brote minúsculo estaba resumida toda su victoria. La maldad había intentado esterilizar su futuro, pero la constancia de sus manos, unidas a las de Tomás, había demostrado que la tierra siempre reconoce a quien la ama de verdad. La casa también se transformó. Las paredes desconchadas que antes albergaban sombras y telarañas, ahora estaban encaladas de un blanco puro que reflejaba la luz del atardecer dorado. Tomás había reparado el techo de zinc, sellando cada gotera, y había construido una cuna de madera de cedro pulida, cuyo aroma dulzón inundaba la habitación principal. El fogón encendido ya no era la única fuente de calor. La presencia constante de Tomás, que se había mudado a un cuarto pequeño que él mismo anexó a la parte trasera de la casa, aportaba una calidez que Elena nunca había conocido. No eran marido y mujer en el sentido formal, ni habían cruzado palabras de romance. Eran algo más profundo. Dos almas náufragas que habían construido un bote salvavidas con los restos de sus propias tragedias. El pozo, que había sido contaminado con fango y basura, ahora daba el agua más dulce y fría de toda la región, gracias a los días que Tomás y dos vecinos del pueblo pasaron limpiándolo piedra por piedra. El sonido de la polea chirriando al sacar el cubo lleno se convirtió en la música de fondo de sus tardes, anunciando que la sed, tanto física como del alma, había quedado atrás. Compañera, por su parte, ya no era la perra esquelética y asustada que Elena encontró el primer día. Su pelaje pardo brillaba al sol, había ganado peso y corría libremente por el patio limpio, persiguiendo mariposas o durmiendo plácidamente a los pies de la cuna del niño, asumiendo su rol de guardiana con una devoción absoluta. El verdadero punto de inflexión, el detalle concreto que marcó el antes y el después, ante los ojos del mundo, llegó con la primera cosecha de verano. El huerto recuperado no solo dio calabazas, sino también tomates rojos y jugosos, chiles verdes y matas de maíz que se alzaban orgullosas por encima de la cerca reparada. Una mañana de sábado, temprano, cuando el rocío aún perleaba las hojas, Elena y Tomás llenaron la parte trasera de una carreta prestada por doña Rosa con canastas rebosantes de verduras frescas.
El olor a tierra húmeda, a hojas de tomate y a vegetales recién cortados, era embriagador. Viajaron al mercado del pueblo grande, el mismo lugar por donde Elena había caminado con su maleta vieja meses atrás, sola, hambrienta y aterrorizada. Al llegar a la plaza empedrada, el bullicio de los vendedores y el aroma a pan caliente y café de olla los envolvió. Tomás armó un pequeño puesto con tablas de madera bajo un toldo de lona, mientras Elena acomodaba las verduras con manos expertas, llevando a Mateo atado a su espalda en el rebozo. No pasó mucho tiempo antes de que la calidad de sus productos atrajera a las primeras compradoras. Las mujeres del pueblo, que antes la miraban de reojo o murmuraban a sus espaldas sobre la forastera embarazada que vivía en las ruinas, ahora se acercaban curiosas. Tocaban los tomates firmes, regateaban el precio de los chiles y elogiaban la belleza del niño de ojos oscuros que dormía plácidamente contra la espalda de su madre. Elena las atendía con una sonrisa serena, sin rencor, cobrando lo justo y devolviendo el cambio con manos limpias de culpa. Cada moneda que caía en su delantal era una prueba tangible de que el trabajo honesto paga sus deudas y de que la dignidad no se mendiga, se siembra. Fue cerca del mediodía cuando el pasado hizo su última aparición, no para amenazar, sino para enfrentar su propia derrota. Elena estaba pesando 1 kilo de maíz en una balanza de bronce, cuando la multitud se abrió ligeramente. El ruido de las conversaciones pareció apagarse por un segundo. Frente a su puesto, vestido con un traje de lino claro que desentonaba con el polvo del mercado, estaba don Elías. Había envejecido. Su postura ya no era altiva ni desafiante. Los hombros le caían ligeramente hacia adelante y las líneas de amargura alrededor de su boca se habían profundizado. El olor a colonia cara seguía allí, pero ahora parecía rancio, incapaz de ocultar el tufo a fracaso que arrastraba consigo. Tomás, que estaba acomodando unas cajas vacías, se tensó de inmediato. Se irguió, limpiándose las manos en los pantalones, y dio un paso hacia adelante, colocándose sutilmente entre el hacendado y Elena. Compañera, que dormitaba bajo la carreta, soltó un gruñido sordo y bajo, mostrando los dientes. Pero don Elías no venía a pelear. Su mirada esquivó los ojos oscuros de Tomás y se posó en las manos de Elena, luego en las verduras rebosantes de vida y finalmente en el rostro dormido del pequeño Mateo. El silencio entre ellos se estiró, pesado y cargado de memoria. Todo el pueblo parecía observar de reojo la escena, recordando el escándalo del intento de desalojo y la humillación pública que el hacendado había sufrido cuando sus mentiras quedaron expuestas. Don Elías tragó saliva, moviendo la mandíbula como si las palabras le supieran a ceniza. No pidió perdón. Hombres como él rara vez lo hacen. Su orgullo está demasiado calcificado para permitirse la vulnerabilidad. Pero el reconocimiento de su derrota estaba en sus acciones. Metió una mano temblorosa en el bolsillo de su chaqueta y sacó un billete de alta denominación. Lo dejó sobre las tablas de madera, junto a una canasta de tomates. Con voz ronca, desprovista de la arrogancia de antaño, dijo que quería comprar la canasta entera. Elena lo miró en silencio. Podía haberle gritado. Podía haberle arrojado el billete a la cara, recordándole el fuego, el veneno, el terror de aquella noche en que casi pierde la vida y la de su hijo. Podía haber aprovechado la presencia del pueblo para humillarlo como él había intentado humillarla a ella. Pero Elena era de una madera distinta. Su victoria no necesitaba pisotear al vencido para ser real. Tomó una bolsa de papel estraza, la abrió con calma y comenzó a guardar los tomates más grandes y rojos, uno por uno. Sus manos callosas se movían con la precisión de quien conoce el valor exacto de su trabajo. Cuando terminó, le entregó la bolsa a don Elías y tomó el billete. Luego, metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó un puñado de monedas y se las tendió como cambio. Le dijo, con una voz suave pero firme que resonó en el silencio del mercado, que en su puesto se cobraba lo justo, ni un peso más ni un peso menos. Que el dinero no compra el respeto, pero sí compra la comida, y que ella no le negaba el fruto de su tierra a nadie que estuviera dispuesto a pagar su precio honestamente. Don Elías miró las monedas en la palma abierta de Elena. Su rostro palideció. Tomó el cambio con lentitud, sintiendo el frío del metal, y asintió una sola vez, de forma casi imperceptible. Dio media vuelta y se alejó caminando entre la multitud, llevándose consigo sus tomates y la certeza absoluta de que, en ese rincón del mundo, había cosas que su dinero y su poder jamás podrían doblegar. El antagonista no se redimió por completo, pero el relato reconoció, en ese instante,
que hasta los hombres más crueles pueden ser obligados a bajar la cabeza cuando se enfrentan a la verdad inquebrantable de la gente de bien. El viaje de regreso al rancho transcurrió en un silencio cómodo, roto solo por el traqueteo de las ruedas de madera sobre el camino de tierra y el balbuceo alegre de Mateo. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja intenso que acariciaba los cerros. Al llegar a la tranquera, que ahora lucía un cartel de madera tallada por Tomás con el nombre Los Nogales, Elena sintió una paz que le llenó el pecho de aire limpio. La casa los recibió con la puerta abierta, el fogón encendido esperando la cena y el olor a hogar impregnado en cada rincón. Habían pasado de la miseria más absoluta a la abundancia tranquila que solo da el trabajo duro y la fe. El lugar había sanado sus heridas, y en el proceso había sanado las de ellos también. Las semillas que guardó la oscuridad habían florecido, y el abismo que Elena tuvo que cruzar con una maleta vieja en la mano parecía ahora solo el preludio necesario para llegar a la vida que siempre había merecido. El atardecer dorado descendió sobre el valle con la suavidad de una caricia antigua, tiñendo el cielo de un naranja cobrizo que se fundía lentamente con el añín de la noche. El aire se volvió fresco y limpio, llevando consigo el olor a tierra mojada por el rocío y el aroma dulce de las calabazas recién cortadas. Elena estaba sentada en el porche, en la misma mecedora de madera que Tomás había restaurado con paciencia durante las tardes de invierno. El rítmico crujir de los patines sobre las tablas de pino acompañaba el compás de su respiración tranquila. A pocos metros, cerca del fogón encendido que iluminaba el patio con un resplandor anaranjado y cálido, Tomás echaba los últimos leños para la noche, con movimientos pausados y seguros que hablaban de un hombre que por fin había encontrado la paz que creyó perdida para siempre. A los pies de Elena, compañera dormía plácidamente, con el hocico apoyado entre las patas y el lomo subiendo y bajando al ritmo de sus ronquidos suaves. La perra, que alguna vez fue un manojo de huesos temblorosos y miedo, ahora era el guardián sereno de un hogar que rebosaba vida. En el regazo de Elena, envuelto en el rebozo de lana fina, el pequeño Mateo balbuceaba en sueños, moviendo sus manitas regordetas como si intentara atrapar las primeras estrellas que comenzaban a asomar sobre la silueta oscura de los cerros. Elena dejó de mecerse por un instante. Miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle con la reverencia de quien sabe lo que cuesta construir un milagro. Miró el huerto verde y frondoso, que había resucitado de las cenizas y el veneno. Miró el techo de zinc reparado, que ya no dejaba pasar el frío ni la lluvia. Miró a Tomás, que se detuvo a secarse el sudor de la frente, le dedicó una sonrisa silenciosa y volvió a su labor. Y luego miró sus propias manos callosas. Ya no le dolían las grietas ni le avergonzaban las ampollas endurecidas. Eran el mapa de su resistencia, la prueba irrefutable de que no se había rendido cuando el mundo entero parecía empujarla al abismo. Con un movimiento lento, casi reverencial, Elena metió la mano derecha en el bolsillo de su delantal limpio. Sus dedos rozaron un objeto pequeño, frío y metálico. Lo sacó y lo sostuvo en la palma de su mano, bajo la luz mortecina del crepúsculo. Era la llave de bronce. La misma llave oxidada y oscurecida por el tiempo que su madre le había entregado en su lecho de muerte. La misma llave que había apretado hasta hacerse sangrar los nudillos la noche en que Mateo la echó a la calle con su maleta vieja. La misma llave que insertó en el candado herrumbrado de la tranquera podrida, cuando todo lo que tenía frente a sí eran ruinas, abandono y el terror de estar sola y embarazada en medio de la nada. Pero al mirarla ahora, la llave ya no era un símbolo de desesperación ni el último recurso de una mujer acorralada. El óxido se había desgastado por el roce constante de sus dedos durante los meses de lucha, revelando el brillo cálido y dorado del metal original. Esa pequeña pieza de bronce ya no abría una puerta hacia el pasado y el dolor de sus ancestros. Ahora era el ancla de su presente, la prueba tangible de que había reclamado su lugar en el mundo. Su madre se la había dado con la promesa de que, cuando el mundo le cerrara todas las puertas, esa llave le abriría la única que verdaderamente importaba. Y así había sido. No le había abierto una salida fácil, sino la entrada a su propia fortaleza. Había abierto la posibilidad de empezar de cero, de encontrar a un aliado leal en un forastero herido, y de demostrarle a los hombres codiciosos que la dignidad no se compra con billetes arrugados ni se quema con fuego. Elena sonrió, cerró el puño alrededor de la llave, sintiendo su peso familiar y reconfortante, y la guardó de nuevo en su bolsillo. Volvió a mecerse, arrullando a su hijo, sabiendo que la providencia no es un golpe de suerte que cae del cielo, sino la semilla que florece cuando uno tiene el valor de sembrarla en la tierra más dura.
Hay lugares en este mundo que parecen marcados por el olvido, rincones donde el polvo y las telarañas intentan convencernos de que la historia ya terminó. Pero las ruinas no son el final del camino. A veces son solo los cimientos desnudos esperando las manos correctas para volver a levantarse. La verdadera herencia que nos dejan los que nos amaron no son los papeles sellados ni las cuentas bancarias. Es esa terquedad luminosa de no dejarnos pisotear por la codicia ajena. Cuando uno carga el peso de la soledad y la injusticia, es fácil creer que el fuego del enemigo lo consumirá todo. Pero lo que las llamas no saben es que, para la gente de bien, las cenizas son el mejor abono para empezar de nuevo. La providencia no nos rescata del dolor, nos da la fuerza para atravesarlo, y nos pone en el camino a personas que, con sus propias heridas a cuestas, nos ayudan a reparar las cercas de nuestra vida. Si esta historia de Elena, de su maleta vieja y de la llave de bronce que le devolvió la vida te ha tocado el corazón, mi gente, no te vayas sin dejar tu huella. Dale like a este video para que YouTube sepa que las historias de trabajo honesto y resistencia aún importan. Y dime aquí abajo en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te conmovió? ¿Fue cuando Elena compartió su único pedazo de pan con la perra asustada? ¿Fue cuando Tomás apareció de la niebla para reparar la cerca sin pedir nada a cambio? ¿O fue el instante en que don Elías tuvo que tragar su orgullo y pagarlo justo por los tomates en el mercado? Escribe tu momento favorito y comparte este relato con alguien que hoy necesite recordar que, por más oscura que sea la noche, el amanecer siempre le pertenece a los que no se rinden. Nos escuchamos en el próximo Camino de Tierra.